Hola mi querido y mi querida Libra, bienvenidos a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Pero siempre recuerda mi querido y mi querida Libra, que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. Vamos a ver unos mensajes especiales para ti en esta ocasión, a ver qué te dicen tus guías espirituales. Te dicen que todas las bienvenidas son imperfectas, al igual que cada uno de los cierres. No le temas a la incertidumbre del cambio, a la incertidumbre del futuro, porque cosas buenas, cosas milagrosas están ocurriendo y son de la manera adecuada. Entonces, no retengas eso que estás tú reteniendo en este instante. Hay personas a tu alrededor que son personas que te miran a ti como un ejemplo, como alguien a seguir, y son personas que necesitan de tu consejo en este instante. A medida que tú aconsejes a esas personas, tú mismo, tu propio subconsciente va a estar haciendo un cambio, a pesar y aparte de todo eso vas a hacer un servicio al cual has sido llamado para ayudar a las otras personas. También Jofiel te recuerda que tú no eres menos que nadie y tienes heridas del pasado, heridas de comparación, que en este preciso momento el arcángel Jofiel dice: entrégamelas a mí para yo sanarlas, para darte mayor seguridad. Tú no eres menos que nadie, mi querido y mi querida Libra. Eres un ser totalmente maravilloso, espectacular. Te amamos muchísimo, pero también tienes que tú también mismo creértelo, creer lo grande que hay dentro de ti. También el arcángel Sandalfón te dice: detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa olvidas quién eres y a dónde vas, mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser. Ya sabes que el afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Es como cuando vamos en un auto, ¿no? A mucha velocidad. No podemos realmente vislumbrar. Si vas a 200 kilómetros por hora, te garantizo que no vas a poder ver el panorama ni por dónde estás pasando, ni casi que disfrutar el viaje que estás llevando. Pero si vas un poco más despacio, mirando las cosas, observando, experimentando todo lo que hay en tu vida, yo sé que las cosas te pueden resultar de una mejor manera, mi querida y mi querida Libra. Los ángeles te siguen hablando en esta ocasión a través de este tarot tan especial que me gusta tantísimo, y te dicen que es momento de que seas fiel a aquello que tú amas, lo que tú te has propuesto, y lo que tú tanto quieres, especialmente a ti mismo, a ti misma, sé fiel a tus principios, sé fiel a eso que tú te has propuesto en tu vida, porque eso te va a traer a ti vida precisamente. Si tú te sales de lo que tú eres, de tu esencia, te garantizo que las cosas no van a funcionar bien. Pero si tú vuelves a tu propia esencia, las cosas comienzan a funcionar como un relojito de la mejor manera. También te están invitando a obrar con muchísima humildad en estos días con ciertas personas que necesitan de tu ayuda. Haz el bien sin mirar a quién. También es momento de que utilices tu experiencia para solucionar esto que tal vez se te está saliendo de las manos, ya sea con relación a tu pareja, ya sea relación a tu economía. Te están diciendo especialmente: toma ese toro por los cuernos, enfrenta la realidad y enfrenta los hechos de las cosas que están sucediendo alrededor tuyo, y te garantizan que si es por tu relación que estás luchando, se va a solucionar. Si es por tu trabajo, también. Especialmente en este momento siento que es algo relacionado con tu parte amorosa, con tu parte sentimental. También vamos a ver qué más nos dicen los ángeles, que es momento de no quedarse callado frente a las injusticias que tú miras a diario,
que suceden con otras personas. Hay personas que necesitan de ti, hay personas que necesitan de tu consejo y de tu energía en este preciso instante. Bueno, yo sé que tú eres un ser totalmente poderoso, una persona que hace las cosas a veces, como te digo, das demasiado, diría yo. Es bueno dar, pero todo tiene que ser en equilibrio. No des aquello que tú sientas que te va a perjudicar a ti, no, no lo des, porque esa no es la idea. También tienes que hacerte firme, o sea, el padre y la madre tienen que estar en equilibrio, el femenino, el masculino, el yin, el yang, tiene que existir un equilibrio para que las cosas funcionen bien para ti y para las demás personas de tu alrededor. En estos días Madre Tierra te invita, te dice, vamos, hijo, hija de Libra, ven a mí, a mis ríos, a mis bosques, a mi aire, a mis mascotas. Te dicen que tú eres la persona llamada a traer la paz y la tranquilidad y la sabiduría en el lugar donde tú estás en este instante. El trabajo que tú estés haciendo, ya sea material o trabajo energético o trabajo en ti mismo, en ti misma, te va a traer abundancia, te va a traer muchísima prosperidad. Entonces vamos para adelante con ese trabajo que tú estás haciendo en estos días. Vamos ahora a ver qué nos dice el tarot egipcio. En esta ocasión, para ti, mi querido y mi querida Libra, vamos a sacar unas cartitas especiales para ti y te dicen en esta ocasión, bueno, tal vez estás muy nostálgico, muy nostálgica por la época, ¿no? Es algo que se trae por estos días, estar nostálgico, nostálgica de tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero mira, por estar como concentrado en esa nostalgia vas a perder una oportunidad, podrías estar perdiéndola si es que ya no la has perdido, tal vez una oportunidad de negocio, una oportunidad de algo que tú habías estado queriendo conseguir. Te dicen que te concentres, la sacerdotisa te dice sí, puedes lograrlo, puedes conseguirlo, pero concéntrate. Si ya perdiste esta oportunidad, yo te garantizo que viene una oportunidad más en tu vida, pero te dicen estar concentrado, no ensillar el caballo antes de partir, mejor ten calma, trata de no contarle a tantas personas cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos para que estos se hagan realidad. Trata de tener esa calma, esa sabiduría que tú siempre has sabido tener. Mira, tú eres una persona que tiene un arte muy bonita. Todo lo que tú haces es algo totalmente bonito, como estético, como que tú le pones belleza a todas las cosas que tú haces. No pierdas esa esencia, no pierdas esa virtud que tienes tú, ese don que tú tienes inherente de ti, mi querido y mi querida Libra. Mucho cuidado con relaciones como te digo, relaciones que no sean lícitas. Listo, no te debes involucrar con personas que sean comprometidas porque eso sale bastante mal. Listo, vamos a ver qué más nos dicen nuestros guías a través de los maestros ascendidos. En esta ocasión te dicen muy claramente, cuidado y compasión. Haz lo que es correcto para ti y para otras personas, hablándote de esto, ¿no? Que te estaba diciendo, de no involucrarte en relaciones que no sean lícitas, es mejor que no lo hagas. Te dicen que mires hacia adentro tuyo, que te que seas eso que realmente tú eres algo mejor de lo que estás viviendo en este instante, eres alguien mucho mejor. Y si personas, situaciones, lugares, cosas han salido de tu vida, es porque se están quitando obstáculos para que tú sigas adelante, ¿no? Es como si fueras un avión que lleva mucho peso, hay que quitar cosas que no te convienen
para que puedas despegar, o una nave espacial. Si lleva mucho peso, bueno, muy seguramente no va a poder llegar a su objetivo. Bueno, mis queridos y mis queridas Libras, así el mensaje para ustedes el día de hoy. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.